En la escuela, en la tele y en los discursos nos vendían un combo perfecto. Marx, Lenin y Fidel, como si fueran tres santos en el mismo altar. Somos continuadores de las ideas de Marx, Engels, Lenin y Fidel. ¿Y tú? Con 12 años repitiendo eso sin tener idea ni quién era quién. En este video voy a hacer algo que en los libros de historia no aparece. Separar estos tres tipos y ver de dónde viene cada uno y sobre todo quién inventó cada uno, cuál fue su participación. Y sobre todo, quién usó las ideas de los demás como escalera para quedarse sentado en el poder. Marx no nació en un barrio pobre. Era de familia de clase media, con padre abogado, buenos estudios y libros por todas partes. Su familia era de origen judío y se tuvo que convertir al protestantismo para encajar mejor en la sociedad. Desde joven ve cómo el sistema te cierra puertas si no entras en el molde. Esa espinita se le queda. Le toca vivir la revolución industrial. Fábricas llenas de humo, barrios obreros que parecen gallineros humanos, niños trabajando, gente explotada por poco dinero y una minoría arriba contando los billetes. Marx mira todo eso y piensa, esto no puede ser solo mala suerte, aquí hay una estructura detrás. Y se pone a escribir como un loco. Aquí aparece Friedrich Engels, el amigo que es casi coprotagonista, aunque el título de la película solo diga Marx. Engels era hijo de un dueño de fábricas, o sea, venía del lado de los que ganaban dinero con el trabajo de los otros. Pero al ver de cerca la miseria obrera, también se le revuelve el estómago, se vuelve socialista y se hace uña y carne con Marx. Y no fue solo el que invitaba a la cerveza, Engels fue literalmente el que mantuvo a la familia de Marx durante muchos años. Pagaba la renta, pagaba la comida, pagaba lo que hiciera falta para que Marx pudiera seguir escribiendo. Además, él mismo escribió sobre la clase obrera junto a Marx, firmó el Manifiesto Comunista. Sí, sí, ese panfleto famoso, que no es solo de Marx, también lleva el apellido de Engels. Cuando Marx muere, deja los manuscritos del Capital hechos un caos. ¿Quién se encierra a ordenar todo eso y a publicar los tomos 2 y 3? Pues Engels. Sin él el marxismo se quedaba en borrador y en deuda de alquiler. Por eso yo siempre digo, en justicia, tendría que llamarse marxismo-engelismo, pero suena tan mal que nadie lo va a poner en un póster. Así que quedó marxismo. Y Engels, como el socio silencioso, pone la plata, pone el trabajo y deja que el otro sea la estrella. De esa vida medio desastrosa, pero muy obsesiva, salen las ideas fuertes de Marx. La lucha de clases, ricos y pobres enfrentados, no por casualidad, sino por cómo está armado el sistema. La plusvalía, ese truco para que el capitalista se quede con parte del valor que produce el trabajador. También el materialismo histórico, ver la historia como un choque de clases y cambios en la economía, no solo como reyes y batallas. Y el sueño de una sociedad comunista, sin clases, sin propiedad privada de fábricas y tierra y algún día sin Estado. Ahí aparece una frase que luego se usó muchísimo, dictadura del proletariado. Suena horrible, ¿eh? Pero para Marx era, en teoría, un periodo de transición. La mayoría trabajadora toma el poder, desmonta el capitalismo y poco a poco el Estado deja de ser necesario. Marx pensaba en algo más parecido a la Comuna de París. Representantes revocables, sueldos de político iguales a los de un trabajador, menos burocracia, más control desde abajo, nada que ver con un partido único y eterno. Marx era, ante todo, un hombre de escritorio. Su arma fue la pluma, no el fusil. Nunca gobernó un país, nunca dio órdenes a un ejército, dejó libros, no decretos. Ahora, hagamos una mini pausa con esta frase, dictadura del proletariado. En Marx, la idea es, los trabajadores toman el poder, usan el Estado por un tiempo para cambiar las reglas de juego y luego el Estado se va apagando como una vela que ya no hace falta. La imagen es más bien una democracia radical, con gente común al mando, no con un dictador con bigote. Ahora salta a Rusia. La misma frase aparece en afiches, discursos, pero la película ya es otra. Partido único, policía política, campos de trabajo, culto al líder. La palabra es la misma, el contenido no. Ahora vamos con Lenin. Tampoco nace pobre. Familia de clase media, acomodada, mucha educación, ambiente culto. Y de pronto, el golpe. Su hermano mayor participa en un complot contra el zar y lo ejecutan. No es una multa, no es una multa de tránsito, es un fusilamiento. Cuando el Estado te mata a un hermano, el respeto al sistema se termina. Lenin ve una Rusia muy jodida. Millones de campesinos pobres, una élite noble viviendo como si el tiempo se hubiese parado,
Casi nada de libertades políticas, cárcel, exilio o muerte para quien se salga del guión. Conoce a Marx y no lo ve como teoría para un examen, lo ve como una herramienta para dinamitar el régimen. Pero Lenin no quiere quedarse escribiendo en una mesa, quiere pasar del libro al poder. Y ahí es donde cambia el juego. Dice que el capitalismo ha entrado en una fase de imperialismo, grandes potencias que dominan a las demás. Concluye que la revolución no tiene que ser en el país capitalista más avanzado, puede empezar en el eslabón más débil de la cadena como Rusia. Diseña el famoso partido de vanguardia, pequeño, profesional, muy disciplinado, que se ve a sí mismo como el cerebro de la clase obrera. Impone además el centralismo democrático. Se habla un poco dentro del partido, pero una vez que la dirección decide, se acabó la discusión. Democracia por dentro, obediencia ciega por fuera. ¿Y la dictadura del proletariado? Bueno, Lenin la convierte en otra cosa. En vez de ser el poder de toda la clase trabajadora, termina siendo el poder del partido que dice representarla. Y ese poder viene acompañado de partido único, la checa o la policía política, la policía secreta, la censura, los fusilamientos, los campos de trabajo. En el discurso sigue poniendo dictadura del proletariado, pero en la práctica parece mucho más a lo que sería una dictadura del partido sobre todo. Lenin dirige la Revolución de Octubre, gana la guerra civil y encabeza el primer estado que se llama a sí mismo socialista. De ahí sale lo que después llamamos el leninismo, que es un marxismo adaptado a Rusia con más organización, más disciplina y más violencia revolucionaria. Ahora, mucha gente dice, Lenin era bueno, el malo fue Stalin, pero si fueran dos películas diferentes, se podría pensar eso, pero no. Miremos los datos. Bajo Lenin ya hay partido único. Bajo Lenin ya hay policía política, la checa. Bajo Lenin ya se prohíben otros partidos de izquierda. Bajo Lenin ya se aplastan revueltas de obreros y marineros que piden más democracia, como Kronstadt. Cuando Stalin llega, no encuentra una asamblea de vecinos, encuentra un aparato armado y listo. Estado fuerte, partido que manda, servicios secretos y censura. ¿Y qué hace Stalin? Lo que hace alguien sin muchos escrúpulos. Toma ese aparato, sube el nivel de violencia, lo lleva al extremo, purgas masivas, gulags, culto al líder gigante, millones de muertos. Lenin no dijo, por favor, hagan un terror gigante después de mí. Pero el modelo de partido único, centralismo y uso del terror que deja preparado hace posible que Stalin se monte encima y haga lo que hizo. Resumiendo, Marx es el del libro, analiza el capitalismo, habla de lucha de clases, propone el comunismo y menciona la dictadura del proletariado como transición. Lenin es el del manual, toma esas ideas, las endurece, las adapta a Rusia y arma un plan para tomar el poder con un partido único. Te pueden caer bien o mal, pero los dos hacen algo claro, producen ideas, dejan textos que se discuten hasta hoy. Bueno, en algunos sitios, pero se discuten hasta hoy. Y ahora toca hablar del tercer nombre del altar este que hablamos anteriormente, Fidel. Bueno, Fidel Castro tampoco viene de abajo en el sentido clásico. Nace en Virán, hijo de un gran terrateniente, crece con recursos en el campo, pero con dinero, estudia en buenos colegios y luego derecho en La Habana. ¿Qué ve él que lo indigna? Pues una dictadura. Batista llega por un golpe de Estado, rompe la Constitución, la corrupción fuerte en la política, desigualdad, mucha pobreza en el campo y en barrios populares, una presencia enorme de Estados Unidos en la economía y la política de Cuba, casinos, mafia, empresas bases. Fidel se radicaliza como nacionalista. Su discurso de joven no es marxista-leninista, es Martí, soberanía, elecciones, la historia me absolverá, o nunca te absolverá, cabrón, la justicia social para los de abajo. Hay indignación legítima, sí, pero también un ego enorme. A Fidel le gusta el micrófono, la plaza llena y el papel de líder único. La revolución que triunfa en el 59, bueno, con ella Batista se va, Cuba cambia, la reforma agraria, nacionalizaciones, programas sociales. Estados Unidos reacciona, se enfada, se encabrona con las expropiaciones, rompe relaciones, apoya la invasión de Bahía de Cochinos, bueno, parcialmente, después nos dejaron embarcados, y llega el embargo. En plena Guerra Fría, Fidel tiene que escoger enfrentarse solo a Estados Unidos o buscar un padrino grande, la Unión Soviética. Y ahí aparece una palabra que en Cuba se vuelve casi sagrada, marxismo-leninismo. En la URSS, la Unión Soviética, marxismo-leninismo es el nombre del paquete oficial. Marx, interpretado por Lenin y convertido en doctrina del Estado. Cuando Fidel dice somos marxistas-leninistas, está haciendo tres jugadas. Uno,
A Moscú le dice, estamos con ustedes, no somos neutrales ni tibios. Número dos, al mundo de la izquierda le dice, somos parte de la gran familia socialista, no una aventura personal. Y número tres, dentro de Cuba, consigue un marco teórico perfecto para justificar el partido único, justificar el centralismo, justificar la economía controlada por el Estado y también justificar la represión como defensa de la revolución. El marxismo-leninismo dice que recoge de Marx la lucha de clases, la crítica al capitalismo, la meta y objetivo comunista. De Lenin, el partido de vanguardia, la revolución violenta, el Estado obrero fuerte. ¿Y qué deja fuera? Casi todo lo que vuela socialismo con varios partidos, prensa independiente, sindicatos, que fueran libres, elecciones donde el gobierno pueda perder. En resumen, marxismo-leninismo es el nombre elegante para un estado de partido único. Y a Fidel ese modelo le viene perfecto. El comunismo cubano necesitaba una teoría que hiciera de sangre de la nueva sociedad, el rol de la sangre. En los discursos esa sangre era el marxismo-leninismo, la base científica, la guía del partido, la esencia del hombre nuevo. Pero esa sangre no te la ofrecían en el menú, te la inyectaban. Desde la escuela la historia venía en dosis obligatorias. Marx, Lenin y Fidel en los murales. Marxismo, leninismo como asignatura. Historia de la revolución. Educación política, formación ideológica. Todo eso cambia el nombre, pero no hay contenido. Clases de marxismo, leninismo. Clases de filosofía, de materialismo. Y todo eso no era vamos a pensar estas ideas. Era esto es lo correcto. Esto repites, esto te examino. Y todo eso en vez de enseñarte a pensar, te enseñaban a creer. Y ese tiempo podía haberse usado para cosas mucho más útiles en todo el sistema educacional cubano. En civismo real, por ejemplo, clases de civismo real, qué son tus derechos, tus deberes, cómo funciona la constitución, cómo se controla un gobierno, clases de economía básica, cómo se produce riqueza, qué es el presupuesto del Estado, de dónde sale el dinero y a dónde va, pensamiento crítico, que podría ser como leer una noticia, detectar propaganda, aunque venga disfrazada de revolucionaria o de lo que sea, clases de cultura general y del mundo, otros países, otras ideas, éxitos y fracasos de diferentes sistemas. Habilidades para la vida, educación financiera, emprendimiento, cómo tomar decisiones por tu cuenta, cómo coser un botón, cómo hacer un huevo frito. Pero no, la prioridad era que supieras de memoria las frases correctas sobre Marx, Lenin y Fidel. Y cuando miras la vida real, muchas veces lo que corría por las venas del sistema no era sangre revolucionaria, era agua con azúcar. Se hablaba del poder del pueblo, pero mandaba un partido que nadie escogió entre varios. Se hablaba del hombre nuevo, pero la gente seguía viviendo en lo mismo, haciendo colas, inventando, resolviendo, buscando dólares. Se hablaba de socialismo científico, pero la economía está casi siempre en crisis y la culpa, según el discurso, es siempre del bloqueo y de otros. En teoría, la ideología te hace más consciente, más libre, más igual. En la práctica, te llena la cabeza de consignas y te quita herramientas para pensar y cuestionar. Ahora vamos a la comparación. Marx inventa una teoría original. Lenin toma esa teoría, la adapta, la endurece y monta un modelo de partido y Estado. ¿Y Fidel inventa algo así? No. Lo que no hizo Fidel, no creó una teoría nueva al nivel de marxismo o leninismo. No hay un fidelismo serio, al menos en teoría, que se estudie como sistema filosófico. No abrió tampoco un debate profundo sobre un socialismo más plural o más democrático. Asumió casi completo el modelo soviético, se lo tragó con algunos retoques cubanos y no puso límites reales a su propio poder ni al del partido. No hubo alternancia, ni oposición legal, ni la prensa libre. ¿Quién adapta entonces la ideología en Cuba? Bueno, Fidel hace de editor en jefe, una coma de estos tres anteriores, o sea, Marx, Engels, Lenin, le agrega ideas de Martí, agrega un poco cierta dosis de antiimperialismo y su propia biografía heroica. El partido y el aparato ideológico producen manuales, clases y discursos donde todo encaja perfecto. Marx lleva a Lenin, Lenin a Fidel, como si fuera una escalera lógica que acaba en la foto del coma andante. En la práctica, no estudiabas esas figuras para discutirlas, las estudiabas para aceptarlas. Ahora, hay algo que debes saber además. La indignación de Fidel contra Batista y contra la dependencia de Estados Unidos tenía base. Sí, claro que tenía base. Había dictadura, había corrupción, había pobreza,
había injerencia externa. Cualquier persona con un mínimo de conciencia podía ver que aquello estaba mal. El problema no es que se indignara, el problema es qué hizo con esa indignación cuando llegó al poder. Pues todos sabemos la historia. Montó un sistema de partido único. Convirtió la crítica en sospecha de traición. Si discrepas, eres gusano, mercenario, agente del enemigo. Hizo que la revolución dependiera de su figura hasta el final. Y usó el marxismo-leninismo como escudo para justificar cualquier censura, cárcel y exilio para los que no estaban de acuerdo. Marx se radicaliza y escribe libros. Lenin se radicaliza también y diseña un partido que termina abriendo la puerta a un Stalin. Fidel se radicaliza, toma el poder y se queda ahí, envolviendo su proyecto de caudillo con palabras de Marx, Lenin y echándole la culpa a Martí como autor intelectual. Vamos a ponerlos en fila, sin maquillaje. Marx fue un burgués incómodo, un desastre manejando su propia economía y que además responde a la injusticia obrera escribiendo una teoría enorme, mientras su amigo Engels paga la factura. Lenin, un hijo de clase media culta, marcado por la ejecución de su hermano, eso determina qué pasaría con su vida después, y que responde simplemente organizando una revolución y montando un partido de vanguardia que se queda con el poder y deja listo el terreno para cuando llegue Stalin. Habla del terror revolucionario. Y el nuestro, el tropical, Fidel Castro, hijo de terrateniente, indignado y molesto con Batista y con Estados Unidos, que responde haciendo una revolución y usando el marxismo-leninismo como disfraz perfecto para algo mucho más viejo. Un caudillo rodeado de un partido único, sin oposición real, sin alternancia, y con todo un país girando alrededor de su figura. Si lo decimos claro, Fidel no fue el gran pensador que nos vendieron, fue el gran aprovechador de las ideas de los otros. Tomó el libro de Marx, el manual de Lenin, y los mezcló con Martí y con la bandera cubana. Los usó como una coartada ideológica para justificar un sistema donde él y los suyos nunca soltaron ni aún han soltado el mando. Aunque, por supuesto, el precio para la mayoría fuera pobreza, silencio y la maleta siempre lista por si había que irse. Y me quedo con esta frase para cerrar. Marx escribió el libro, Lenin lo convirtió en manual de guerra, Fidel usó ese manual para montarse encima del país. El marxismo o leninismo fueron la excusa elegante. El negocio real fue el que el poder nunca cambiara de manos. Ahora te toca a ti. Cuando escuchas a Marx, Lenin y Fidel como si fueran la misma cosa, ¿de verdad ves a Fidel en la misma liga como pensador? ¿O lo ves más bien como el caudillo que encontró en esas ideas la mejor coartada para mandar, decidir y poseer a Cuba? Déjame en los comentarios. Gracias, soy Marquito Curioso. Patria y vida, patria y futuro. Gracias.